Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 198. Debemos cuidarnos del sincretismo religioso. Segundo libro de Reyes, capítulo 16 al capítulo 18. El sincretismo religioso es una práctica muy antigua, pero que de alguna forma ha llegado hasta nuestros días de manera muy sutil y se ha introducido en el evangelicalismo. Esta práctica religiosa es la mezcla de dos o más formas religiosas en las que se pretende para una mejor y nueva adoración supuestamente o una mejor religión, asimilando o haciendo una amalgama de ellas. En los términos dentro del cristianismo podemos decir que la verdadera adoración a Dios se comienza a mezclar con las formas paganas, tratando de darle una supuesta mejoría a la forma en la que se lleva a cabo, y que según algunos llega esta forma a ser ya obsoleta, anticuada o fuera del entorno cultural para que sea atractivo a todos aquellos que viven en esta época o a la moda. Esta forma de adherir a nuestros cultos dentro de la adoración corporativa que se hace no solamente se ve reflejada en la alabanza, sino también en las formas en que se planean los cultos para Dios, y comienzan a añadirle modelos atractivos para el desarrollo del tiempo que una iglesia pasa durante su tiempo en la iglesia. Se toman ideas y formas desde la perspectiva desde un show de televisión o de un espectáculo musical, y se adecuan los templos para esos propósitos. Básicamente, hoy día muchos de estos templos no son los que precisamente algunos tradicionalmente hemos considerado como templos dedicados para el servicio de la adoración y la capacitación de una iglesia. Hace ya algunos años estuve en alguna iglesia para predicar en un país de Latinoamérica, y cuando entré a ella era toda oscura, techos y paredes pintados de negro con luces de colores. Parecía más bien el lugar cualquier cosa menos un templo, de aquellos que estamos acostumbrados a observar. Y esto es precisamente el argumento de muchos de estos líderes, de que no es la tradición la que dicta cómo debería ser el lugar, y en eso estoy de acuerdo, pero tampoco son las formas de este mundo las que deben de darnos la perspectiva correcta de cómo una iglesia debería dirigirse en el cumplimiento de sus propósitos, que es capacitar a los santos, adorar a Dios y cumplir con la gran comisión. Lamentablemente, se ha utilizado las formas de este mundo para intentar hacerlo, pero eso es abominación a Dios. El rey Acaz, rey de Judá, no fue un buen rey como sus antecesores. De hecho, se menciona que fue el primer rey malo dentro de toda la línea de los reyes de Judá. Hizo cosas depravadas como la de quemar a su hijo al fuego en holocausto según las costumbres y prácticas antiguas de las naciones que habitaban allí. Cuando algunos reyes fueron en su contra, él le pidió ayuda al rey de Siria, y cuando éste fue a agradecerle, lo encontró en Damasco, y allí observó un altar que lo impresionó y mandó el diseño para que se hiciera uno igual y quitaran el altar que Dios había diseñado para estar en el templo, y mandó el rey que ahí se hicieran los sacrificios. Y por algo menor que esto, el rey Usías había sido llenado de lepra. Así entonces relegó el altar de Jehová a un plano menor. Pero no solamente pasó esto en Judá, Dios trajo juicio sobre Israel, de tal manera que fueron deportadas las tribus de Israel, las 10 tribus que quedaban aún en Israel, y el rey de Siria tomó a Samaria y repobló a todos aquellos lugares con gente que había sido transportada de otros países. Estos comenzaron a mezclar sus religiones con la adoración a Jehová, de tal manera que nos dice el relato que toda esa gente temía a Jehová y honraba a sus dioses. Y dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que Jehová había dado a Moisés. De tal manera que dice que esta mezcla entre querer servir a Dios y servir a los dioses ajenos fue abominación a Jehová. Y concluye nuestro relato diciendo,
Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Pero el sincretismo también se da en la vida diaria. Cuando supuestos creyentes dicen que son creyentes, son cristianos, son hijos de Dios, pero viven de acuerdo a las formas de este mundo. He escuchado tantas veces decir, bueno, estoy alejado de Dios, pero no hago otra cosa mala, no hago ninguna cosa mala. Pero ¿cómo puede decir esto? El alejarte de Dios es lo peor, es el pecado más grande que un creyente puede cometer. Así que cualquier otra práctica simplemente es resultado de tu alejamiento a Dios. Y no puedes vivir con un sincretismo en tu vida, porque no puedes servir a dos señores. O sirves a este mundo, o sirves a Dios. O amas a Dios, o amas a este mundo. Porque ninguno que ama a este mundo, el amor del Padre está en él.